como habían manifestado, padre Duchenne, presidente ejecutivo de la Fundación Ariel Chicho Gavilanes y director general de la Organización Latinoamericana para Personas con Discapacidad Física y Enfermedades Huérfanas o LDMDH. Muchas gracias por acogernos. Edwin, ¿qué significa la distrofia muscular de Duchenne y cómo afecta a los niños diagnosticados? La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad rara, catastrófica, degenerativa, progresiva, el cual lo raro de la enfermedad es que solamente da a pacientes varones, a niños varones, no da a mujercitas. Los síntomas de alerta, de alarma, para que un padre pueda ver si es que su hijo padece de distrofia muscular de Duchenne es aproximadamente, se va a reflejar a partir de los 4 años de edad. Los niños no caminan normalmente, los niños caminan en forma de patito, ¿sí? Las caídas de ellos son frecuentes, las pantorrillas se les inflama del porte de un futbolista profesional a los 4 años de edad, ¿sí? Y en este caso, lo que hace esta enfermedad es que los músculos van muriendo lentamente. ¿Cuál es la situación actual de los pacientes en Ecuador que están afectados con esta distrofia muscular? Lamentablemente, hace más de 9 meses atrás, el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, su gerente Maribel López y su director médico Henry Gaibor están en delito de desacato, o sea, en incumplimiento de orden legítima de autoridad competente al no entregar un medicamento judicializado. ¿Qué significa esto? Que la Corte Constitucional ha dictaminado a favor de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne con mutación sin sentido, pero lamentablemente Maribel López y Henry Gaibor no entregan el medicamento Translarna, poniendo en riesgo, en peligro de muerte, la vida de 10 pacientes con distrofia muscular de Duchenne en el Hospital Carlos Andrade Marín en la ciudad de Quito. Se habla de un medicamento experimental indio no aprobado. ¿Qué riesgo representa este medicamento? En primer lugar, nuestros hijos, nuestros niños, ya van tomando el medicamento exactamente más de 10 años. El medicamento Translarna, sí, es el único tratamiento para la distrofia muscular de Duchenne con mutación sin sentido. Pero ahí hay un pero. Lamentablemente, Maribel López, gerente del HCAN, y las autoridades del mismo quieren ingresar un supuesto medicamento indio. ¿Por qué supuesto? Porque este medicamento indio no tiene aprobaciones de agencias de alta vigilancia, como lo establece la sentencia número 679 de la Corte Constitucional, la cual indica que los medicamentos deben ser seguros, eficaces y de calidad. Lamentablemente, este medicamento, el supuesto medicamento indio, no cumple con estos parámetros, y la ARSA, la agencia de regulación, de mayor regulación y control de medicamentos en nuestro país, ha manifestado que ese medicamento no es apto para el consumo humano. Imagínese, señorita periodista, yo darle a mi hijo un medicamento que la propia ARSA dice que no es apto para el consumo humano, ¿sí? Nosotros como comunidad Duchenne Ecuador y padres de niños con discapacidad física DMD no daremos este medicamento. Y la ARSA ha manifestado, su director general, doctor Daniel Sánchez, ha dicho que este medicamento no está aprobado, este supuesto medicamento indio, y los niños deben seguir tomando el medicamento. Yo tengo un oficio en este momento en el cual, sí, el 31 de marzo del 2025, sí, manifiesta la ARSA que este medicamento no puede ser adquirido por el Hospital Carlos Andrade Marín. Tengo un documento también, sí, que manifiesta el 16 de diciembre del 2024, sí, que el único tratamiento para pacientes con distrofia muscular de Duchenne es el medicamento Translarna. Yo me pregunto como padre, ¿por qué Maribel López, gerente del HCAN en Quito, quiere dar un supuesto medicamento indio a los pacientes? Yo también me pregunto, una pregunta personal, ¿acaso son negociados?
¿Y por qué este medicamento, como usted lo llama, no cuenta con un aval internacional? ¿Y qué dicen los organismos reguladores sobre este medicamento? Usted nos habla del Access, que ellos dicen que no vale. Debería haber una conjunción entre lo que los unos dicen, una congruencia, diría, ¿no? Entre lo que el uno dice y el otro no debería aceptar. Pero ¿hay alguna posición del cuerpo médico del Hospital Carlos Andrade Marín frente a este tema? No hay ningún tipo de posición, señorita periodista. Sí, en este caso, si la ARSA manifiesta a un hospital público, sí, que el medicamento indio no debe ser suministrado, ahí es lo que nos preguntamos. ¿Por qué? Si es que no tiene avales internacionales, ¿correcto? ¿Por qué quieren dar este medicamento? Pero en este caso, el medicamento Translarna que han venido tomando los pacientes durante más de 10 años, sí, tiene aval, tiene aprobaciones de más de 40 agencias de alta vigilancia, entre ellas la de Reino Unido, MHRA. ¿Y qué consecuencias podría tener aplicar un fármaco sin respaldo científico? En este caso, si no es apto para el consumo humano, están llevando a una muerte lenta a cada uno de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. El tiempo de vida de los pacientes sí es hasta la adolescencia, o sea, 14, 15 años de edad. Pero el medicamento Translarna, hay un paciente en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín que se llama Carlos Andrés Chacha, sí, que en este caso tiene 26 años de edad, ha superado el tiempo de vida, el límite de vida para pacientes Duchenne, es comentarista deportivo, diseñador gráfico profesional, universitario, sí, y lamentablemente la salud de él también está en declive por la indolencia, discriminación y desacato por parte de las autoridades del HCAN, y en este caso también bajo la complicidad despiadada del presidente del Consejo Directivo del IES, doctor Edgar José Lago. Y dentro de todo esto, ¿qué tratamiento sí está aprobado y reconocido internacionalmente para estos niños? En este caso, el medicamento Translarna sí está aprobado por, como le había manifestado, por más de 40 agencias de alta vigilancia. El medicamento Translarna toman en más de 15 países a nivel mundial, sí, pero el medicamento indio no lo toman en ningún país, sí, lamentablemente, o sea, no podemos dar este medicamento. Si no lo toman en ningún país, yo me pregunto, ¿acaso en este caso quieren tomar de conejillo de indias a mi hijo y a los 9 pacientes más del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín? ¿Y desde cuándo los niños en Ecuador no reciben este medicamento aprobado, estos 10 niños? ¿Desde cuándo lo reciben? No toman el medicamento Translarna estando en desacato hace más de 9 meses atrás. O sea, mi hijo, voy a hablar en este momento como padre, mi hijo está muriendo lentamente, ¿sí? Y con unos dolores increíbles por no cumplir con una sentencia judicial del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Yo hago un llamado al presidente de la República, Magíster Daniel Noboa Alcín, y al presidente del Consejo Directivo del IES. No permitan que mi hijo muera como los 18 neonatales del Hospital Universitario de Guayaquil, o como los 4 niños de Malvinas, pero ahora a manos de un sistema de salud pública indolente y discriminatorio como el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín y su gerente, Maribel López, en la ciudad de Quito. ¿Y qué procesos judiciales o medidas de protección existen en favor de estos pacientes que hayan tomado ustedes? Todos los pacientes tienen medidas cautelares y medidas de protección para que el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín sí entregue el medicamento. Esto ya tiene conocimiento porque hemos puesto denuncia en la Fiscalía General del Estado, en la Contraloría General del Estado, sí,
en la presidencia de la República mediante escritos, y no se diga también en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, solicitando la entrega y cumplimiento de sentencia judicial. En este caso, la ley manifiesta, la Corte Constitucional manifiesta que si un funcionario público no cumple a una medida cautelar y medidas y acciones de protección, ¿sí?, el funcionario debe ser destituido. Y yo como padre estoy siguiendo un juicio penal en contra de la gerente Maribel López y el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Nosotros hicimos un plantón frente al edificio Zarzuela en la ciudad de Quito, frente al despacho del doctor Edgar José Lama, solicitando el medicamento junto a la comunidad Uchen, Ecuador. Pero todo lo que ellos manifiestan es mentira, ¿sí? Yo digo en este momento, junto a ustedes, gracias por darnos esta apertura, pero si es que mi hijo llega a fallecer en los próximos días, yo velaré su cuerpo en la vereda del edificio Zarzuela frente al despacho del presidente del Consejo Directivo del IES, en rechazo a todo lo que está sucediendo en el sistema de salud pública del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aquí en la ciudad de Quito. La desesperación de nosotros como padres es grande, ¿sí? Es mi único varón y yo no permitiré que él muera lamentablemente por las decisiones, ¿sí?, de un sistema de salud pública indolente. Edwin, ¿cuál debería ser la posición ética de estos médicos ante estas presiones que están? Porque no solamente es el caso de ustedes, en este caso de las enfermedades que tú nos hablas, también hay muchísimos otros casos de otro tipo de enfermedades que están sin medicamentos en el IES, incluso las más básicas que no se tiene, más aún que decir de este tipo de enfermedades. Yo le escuchaba al asambleísta Andrés Guzmán, sí, le escuchaba directamente que el sistema de salud pública del Ecuador, sí, está pero una maravilla. Sí, hay que condecorar en este momento al sistema de salud pública del Ecuador, decía Andrés Guzmán, sí, que no está en emergencia. Tal vez tiene que darse la vuelta por el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, o el Hospital del Niño Francisco de Casa Bustamante, o el Hospital del Guasmo, ¿sí? Pero no es lo que el asambleísta manifiesta, ¿correcto? Es muy lamentable lo que estamos viviendo, familias de personas con enfermedades catastróficas, o en este caso, que ni siquiera hay un paracetamol, por Dios, mandan a comprar todo, sí, en las farmacias de los alrededores de los hospitales, porque no hay insumos médicos. Pero las autoridades, yo le escuchaba recientemente a la ingeniera, porque no es doctora, sí, a la ingeniera Maribel López, gerente del HCAM, que el Hospital Carlos Andrade Marín está abastecido en un 75%. Es increíble, ¿correcto? Y mientras los pacientes están muriendo lentamente. Sí, hago un llamado a todas las autoridades de nuestro país, sí, para que abran los ojos. Lamentablemente el pueblo ecuatoriano está llorando lágrimas de sangre al ver a nuestros familiares, al ver a nuestros hijos morir lentamente, sí, por la mentira de cada uno de sus funcionarios públicos, entre ellos el ministro de Salud, entre ellos el presidente del Consejo Directivo del IES y también ahora el asambleísta Andrés Guzmán. Otra de las preguntas, ¿cómo podemos como sociedad civil apoyar en la defensa de estos derechos? Todos debemos estar unidos. Todos debemos estar unidos ante un sistema de salud pública indolente. Es el único gobierno en este momento. Yo no soy partidario de ningún gobierno. Mi lucha ha sido por los medicamentos durante más de 10 años por pacientes con discapacidad física, en este caso mi hijo, no uno de ellos mi hijo, ¿sí? Y nosotros como sociedad ecuatoriana debemos estar unidos y alzar
nuestra voz, no tener miedo a levantar nuestro puño, ¿sí? Y gritar en favor de los pacientes con enfermedades catastróficas o cualquier tipo de enfermedad. Hacer saber al gobierno nacional que el Ecuador está unido y no tiene miedo de manifestar y decir que todo lo que han dicho, sí, es mentira. Yo me pregunto, en este caso, todos los reportajes que ha dado el presidente del Consejo Directivo del IES, sí, doctor Edgar José Lama, solamente es para la foto o para posar en videos, sí, porque solamente se le ve de esa manera y manifiesta que todo está bien. Yo manifiesto, yo digo, sí, por favor, a todos los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando, mantengámonos unidos como pueblo ecuatoriano en favor de los sectores más vulnerables de nuestro país. Internacionales de bioética frente a experimentos en poblaciones vulnerables. Así es, lamentablemente quieren experimentar, ¿no? Quieren experimentar con pacientes. Edwin, se fue la señal, no sé qué sucedió, no sé si ahí me escucha. Edwin, ahí me escuchas, no sé si es que... Sí, ahí sí ya le escucho nuevamente. Sí, sigamos. Hablábamos de que qué dicen las normas internacionales de bioética frente a los experimentos en poblaciones vulnerables. En este caso, las normas internacionales son muy claras. Son poblaciones de alto riesgo, los cuales sus derechos deben ser cobijados, ¿sí?, por un Estado, en este caso ecuatoriano, el cual deben velar por el bienestar del paciente. ¿Correcto? En este caso, si la Corte Constitucional ecuatoriana se rigen bajo normas internacionales y su sentencia 679 manifiesta que los medicamentos deben ser seguros, eficaces y de calidad, ¿por qué permite el gobierno ecuatoriano que en este caso sus funcionarios, su gerente Maribel López, trate de ingresar un medicamento indio? Es el único hospital, porque le manifiesto que el Hospital de Niños Vaca Ortiz, que es del Ministerio de Salud Pública, ya entregaron el medicamento Translarna a los niños. Gracias a Dios, a los pacientes del Hospital Vaca Ortiz ya tienen su medicamento Translarna, no un medicamento indio, no un medicamento falsificado, sino un medicamento que vienen tomando durante más de 10 años atrás. O sea, el Hospital Público Vaca Ortiz está cumpliendo con la ley. Pero en este caso, Maribel López, gerente del HCAN, no es solamente de preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué? Edwin, ¿y cuál es el camino correcto para ir terminando esta entrevista que debería seguir el Ecuador para garantizar salud y dignidad a estos niños? En este caso, las autoridades ecuatorianas han manifestado, sí, que ellos están cumpliendo con la ley, correcto. Están cumpliendo sentencias judiciales, los cuales he dicho durante la entrevista que todo es mentira. A lo que tiene que regirse un Estado ecuatoriano, sí, es a garantizar los derechos a la salud y en este caso a la vida por parte de cada uno de sus hospitales. Sí, nuevamente, un llamado al presidente Daniel Noboa. No sé si es que él tenga conocimiento sobre lo que está sucediendo con pacientes con enfermedades catastróficas, pero sí sé que el presidente del Consejo Directivo del IES sí tiene conocimiento sobre todo esto. Es más, nos ha mencionado a nuestros niños con distrofia muscular de Duchenne manifestando que ya está todo bien. Mentira, ¿correcto? Entonces lo que tiene que hacer un Estado ecuatoriano es no permitir que sus funcionarios sean indolentes y discriminatorios. Imagínense, si así son ante pacientes con discapacidad física, para un paciente que solamente ingresa por algún tipo de otra patología, ¿sí?, ¿de qué manera les tratan? Así es, queremos agradecer muchísimo
a Edwin Gavilanes, presidente de la Fundación para la Vida Ariel Chico, quien también es padre de un niño duchenne que por estas políticas públicas de salud pública no se cuenta con el medicamento. Esperamos que esto que nos ha aportado es un tema tan sensible que esta entrevista sirva como un llamado a la conciencia y a la acción de las autoridades de gobierno, y hacer un llamado directamente al señor presidente para que tome en cuenta lo que está sucediendo con este grupo vulnerable. Muchísimas gracias, Edwin. Esperemos que de manera urgente se pueda solucionar este inconveniente y los niños puedan recibir su medicamento. Muchísimas gracias por la acogida. Yo no me puedo despedir sin antes mencionar lo siguiente, que es: recuerden que la solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchamos por un mismo objetivo. Les agradezco por la entrevista. Muchísimas gracias. Volvemos luego de comerciales con nuestro